Muy buenos días a todos y todas. Queremos darle la bienvenida a esta nueva jornada de capacitación de campaña de invierno. El día de hoy nos acompañará como moderadora Lorena Sotomayor. Lorena será quien lidere las preguntas y quien presente a nuestro expositor del día de hoy. Queremos recordarles que el chat va a estar disponible durante toda la jornada para que puedan hacernos llegar sus preguntas. Además, decirles que estos videos de las capacitaciones quedarán registrados en el repositorio YouTube de Hospital Digital. Muchas gracias por su convocatoria el día de hoy. Lorena, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Anita. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos llegando a nuestra última sesión de capacitaciones en el marco de la campaña de invierno. La verdad es que esta última presentación surgió a raíz del interés de muchos de nuestros referentes y profesionales de la salud que han estado conectados durante todo este ciclo. Y creemos que es un tema muy importante y que lamentablemente está un poco invisible, ¿no? Que es el cuidado en relación al traslado y la estabilización de los pacientes pediátricos. Así que nos congratulamos de tener hoy día al doctor Andrés Castillo Moya. Él es jefe de la Unidad Académica del Paciente Crítico Pediátrico y jefe del Departamento de Pediatría en la Pontificia Universidad Católica, y al que le agradecemos desde ya su colaboración y su experiencia para todos nosotros. Junto con el doctor Castillo también nos va a acompañar a la ronda de preguntas final, que como les dijo la presentadora, el chat está abierto durante toda la sesión para que vayan haciendo sus preguntas. La profesional Pamela Gallardo, de la División de Gestión de Redes Asistenciales, que nos va a acompañar al final para eventualmente también responder algunas preguntas que tengan que ver desde el punto de vista de la normativa ministerial. Así que, sin más, les doy el paso al doctor Castillo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, buenos días. Les agradezco mucho por la invitación y por la presentación. Y les quería contar que además de trabajar en la Universidad Católica, junto a varias personas, formo parte del grupo de trabajo asesor en materias de cuidados intensivos de la DIGERA y del Ministerio. Así que vamos a tratar de ser lo más amenos posible durante los próximos minutos. Yo espero que al final de esta exposición ustedes sean capaces de conocer algunos aspectos generales del transporte de paciente grave, conocer parte de la realidad del transporte paciente pediátrico que existe en Chile, conocer las fases de una buena organización del transporte, conocer las distintas opciones que tenemos para realizar este transporte y algunos aspectos básicos de la estabilización y del manejo de los pacientes pediátricos. Antes de partir, les quiero informar que ni yo ni el grupo de trabajo asesor en materia de cuidado intensivo pediátrico tenemos conflictos de interés en materias de traslado. A continuación, vamos a discutir algunas generalidades del transporte del paciente pediátrico crítico y paciente crítico en general. Es importante iniciar señalando que un sistema de transporte eficiente debe cumplir con ciertos principios básicos, como estar organizado previamente, tener protocolos bien definidos, idealmente debiera estar a cargo del centro receptor, debiera ser realizado siempre este traslado por equipos con experiencia y además el paciente debiera ser trasladado en el sistema de transporte más adecuado, que brinde un espacio suficiente, una autonomía y una seguridad para el paciente y para el equipo que hace el traslado. En términos generales, cuando hablamos de transporte, debemos considerar que muchos de ellos se inician ya en la atención prehospitalaria. Ustedes saben mucho mejor que yo que entendemos por atención prehospitalaria aquella que se otorga desde que se comunica un evento que amenaza la salud en cualquier lugar que esto ocurra, hasta que los pacientes han sido admitidos en una unidad de emergencia o en un establecimiento de salud que pueda resolver el problema en forma adecuada. Entendemos, por lo tanto, como traslado primario a aquel realizado en pacientes que presentan emergencias vitales en la vía pública
o fuera de un centro hospitalario. Por lo tanto, habitualmente este traslado primario implica un rescate del paciente. El traslado al que nos vamos a dedicar en esta presentación corresponde fundamentalmente al traslado secundario. Este traslado secundario es el que se produce cuando uno transporta, en este caso, pacientes críticos entre distintas instituciones o distintos lugares dentro eventualmente de una misma institución. Hay múltiples razones que llevan a trasladar un paciente y todas tienen un objetivo común: mejorar el cuidado del paciente, ya sea para lograr un diagnóstico adecuado, para lograr un manejo de una especialidad o subespecialidad que no se cuenta en el hospital de origen, para mejorar, optimizar o ampliar el tratamiento del paciente. No todos los pacientes tienen todos los medios de tratamiento para ciertas patologías y, como señalaba recién, lograr obtener nuevos recursos que requiera este paciente para manejar. Un claro ejemplo, por ejemplo, el ECMO, que no se realiza en todos los hospitales públicos de nuestro país. Este traslado secundario debiera ser realizado en sistemas de transporte especialmente diseñados o acondicionados para ello. La pregunta básica entonces debiera ser: ¿cuándo trasladamos un paciente? El traslado se debiera verificar si el cuidado definitivo no se puede dar en el lugar donde el paciente está en ese momento. Si esto no ocurre, el paciente se debe trasladar. También se traslada cuando es necesario realizar un examen o un procedimiento que no está disponible en la unidad de base. Es importante señalar que siempre el traslado debiera realizarse al lugar más cercano, siempre y cuando éste pueda resolver completamente los problemas del paciente. Si este lugar que está más cercano no puede resolver los problemas del paciente, uno debiera considerar trasladarlo a un lugar, aunque esté más lejos que ese lugar de derivación primaria. Por ejemplo, en trauma está demostrado que la sobrevida es mayor si el paciente es trasladado y atendido en un centro de trauma versus un hospital de menor complejidad que eventualmente pudiese haber resuelto el problema. En general, los tiempos de traslado, cuánto demoramos, van a depender de variados factores. Por ejemplo, de la distancia del lugar de traslado, de la disponibilidad de un equipo de traslado, de las intervenciones requeridas previas al traslado. Lo vamos a señalar más adelante, pero siempre el paciente debiera trasladarse estabilizado. Y por supuesto que los tiempos de traslado van a depender del medio de transporte que nosotros estemos ocupando. Es importante además considerar que si los recursos están disponibles, siempre se debieran realizar los procedimientos de estabilización y de manejo de situaciones que eventualmente puedan comprometer la vida durante el transporte. El paciente nunca debiera ser trasladado pensando en que nosotros vamos a tener que hacer un procedimiento en el transporte. Es tremendamente difícil intubar a un paciente mientras se está transportando, es tremendamente difícil colocar una trampa pleural, por ejemplo, mientras el paciente se está transportando. Por lo tanto, todo lo que sea necesario para estabilizar el paciente o procedimientos anticipatorios debieran realizarse en el hospital de origen. Y por otra parte, si el paciente requiere exámenes diagnósticos que se pueden hacer en el hospital receptor y que no son urgentes de realizar, es mejor que no los haga antes para no perder tiempo y el paciente se traslade lo más precoz posible y en el hospital que lo recibe realicen todos los procedimientos diagnósticos necesarios, no los de estabilización. En el caso del trauma, por ejemplo, cuando uno está pensando fundamentalmente en un paciente traumatizado o politraumatizado, el traslado es especialmente importante en pacientes que han tenido un deterioro grave o progresivo, especialmente si el paciente está en shock o compromiso neurológico. Este paciente, una vez hecha la estabilización inicial, debiera rápidamente ser trasladado a un centro de mayor capacidad y que pueda resolver el problema. Pacientes, por ejemplo, estables con trauma abdominal cerrado, que pueden ser manejados sin necesidad de cirugía,
o que se consideren que pueden ser manejados sin necesidad de cirugía, también debieran ser trasladados si el hospital no cuenta con un cirujano calificado para una atención de urgencia, porque el paciente está estable en ese momento, pero puede que se desestabilice en las siguientes horas y deban contar ustedes con la capacidad resolutiva correspondiente. En general, pacientes con combinación de lesiones o historia de traumas de alta energía debiera siempre ser trasladado a un hospital de mayor complejidad. Y también se considera, que no es nuestro caso, en pacientes, no es nuestro caso de nuestra exposición, porque estamos hablando de pediatría, en pacientes adultos mayores que tienen lesiones leves, pero que dada que ellos tienen una reserva fisiológica mucho menor, es mejor que aunque la lesión haya sido leve, si es un paciente traumatizado o politraumatizado, es mejor que se traslade a un hospital de mayor complejidad. Es importante señalar que trasladar un paciente no es inocuo, por lo tanto, se debe siempre tomar la decisión de si se va o no se va a trasladar en forma bien pensada y reflexionada y buscando el beneficio del paciente, porque los traslados pueden tener problemas significativos, pueden presentar cambios en los signos vitales de los pacientes, pueden presentar eventos relacionados con el equipo, movilización o salida de tubos endotraqueales, mal funcionamiento de los equipos de las bombas de infusión, de las bombas de aspiración, problemas con las vías venosas, movilización de tubos pleurales, sondas Foley, etc. Y además, como les contaba, a pesar de que uno pueda tratar de programarlo, hay pacientes que requieren intervenciones durante el traslado. Por lo tanto, no es llegar y trasladar a un paciente, así que no es que todo paciente necesariamente se tenga que movilizar, pero hay que pensar bien qué es lo que necesita el paciente y dónde es el lugar que puede dar este mejor cuidado. ¿Cuál es nuestra realidad en Chile? Lo primero, que es tremendamente difícil conseguir datos fidedignos de cuál es nuestra realidad de traslados en Chile. Nuestra población al 2020, según cifras del INE del año 2019, debería corresponder a alrededor de 9.600.000 hombres y 9.900.000 mujeres, con un total de 19 millones aproximadamente de personas en nuestro país, del cual recordemos que el 24% de esta población es menor de 18 años. Por lo tanto, hay una tremenda cantidad de pacientes menores de 18 años que eventualmente podrían requerir un transporte si tienen una enfermedad grave. Como les decía, no es fácil obtener la información respecto a la magnitud y el tipo de traslado que se realizan en Chile, tanto pediátricos como neonatales. Y a nivel del sistema público de salud, la mayor parte de los traslados es realizado por el SAMU. Sin embargo, cada servicio de salud está autorizado para gestionar los traslados de acuerdo a sus propias necesidades. Por lo tanto, la mayor parte de los traslados son realizados por el SAMU o por empresas privadas de transporte, y también hay muchos centros que tienen sus propios equipos de traslado que lo pueden hacer con sus propias ambulancias o en combinación con SAMU. Datos conseguidos con la UGCC entre el año 2017 y 2019 respecto a las derivaciones solicitadas nos hablan de una tremenda cantidad de derivaciones. Fíjense que desde el 2017 al 2019 se realizaron 2.193 derivaciones neonatales a UCI, 524 a UTI y pediátricas fueron 956 a UCI y 836 a UTI, por lo tanto estamos hablando de una tremenda cantidad de traslados. Específicamente si consideramos nuestras derivaciones pediátricas, tanto a UTI como a UCI, si ustedes se fijan, años 2017, 2018 y 2019, un porcentaje más importante en general ha sido hacia el sistema público, pero hay un porcentaje no menor que se va al sistema privado cuando el sistema público no tiene cupo o no tiene las capacidades para resolver los problemas de los pacientes. De hecho, el 2017 y el 2018 siempre primaron los traslados a sistema público, pero como ustedes se fijan acá, el 2019 fueron prácticamente iguales público y privado. Y como ustedes se podrán imaginar, la mayor parte de estas derivaciones a través de la UGCC
fueron hechas durante los meses de invierno, que es donde tenemos excepto este año, como ustedes ya se habrán dado cuenta, y no voy a hablar más de COVID porque ya hemos hablado excesivamente de COVID, pero exceptuando este año, los años anteriores, la mayor parte de las transferencias han sido realizadas en invierno, que es donde tenemos los mayores índices ocupacionales por campaña de invierno y la mayor cantidad de pacientes que requiere resolver problemas importantes de salud. Como ya habíamos mencionado, existen puntos claves de recordar cuando estamos pensando en un traslado. Cómo realizar una adecuada evaluación del paciente. Siempre es esencial tener una buena comunicación, habitualmente de 3 equipos: el equipo que pide el traslado, el equipo que hace el traslado y el equipo que recibe al paciente. No se olviden de siempre hay que estabilizar el paciente del traslado. No debieran hacerse procedimientos durante el traslado. Y es clave preguntarnos quién y cómo se va a trasladar el paciente. Como ya habíamos mencionado, del punto de vista de la organización y metodológico, un buen traslado tiene varias fases que permiten ordenarlo y terminarlo de manera adecuada. Tratando de ordenar un poco estas fases, en general uno debiera entender una fase de activación o preparación, la fase de estabilización del paciente y transferencia al vehículo de transporte, el transporte propiamente tal, y posteriormente la transferencia y la entrega del paciente al lugar de recepción. Y no se olviden que también es importante que el equipo que trasladó al paciente retorne de manera segura. Esto también está incluido en la fase del transporte. Así que de manera práctica y más concentrada, uno debiera siempre considerar que hay que prepararse, que hay que comunicarse en forma efectiva, y luego viene lo que se ha hablado de la transferencia física propiamente tal, que es cuando uno lleva al paciente y luego se devuelve a la base. Así, cuando se va a trasladar un paciente grave, se deben considerar estos aspectos claves en el transporte, que parten por tratar de categorizar el traslado, es decir, cuán grave y complejo es el paciente. No todos los pacientes son sencillos, como no todos los pacientes son extremadamente graves. Elegir el medio de transporte adecuado. Hay pacientes que requieren ambulancias básicas con personal básico y hay pacientes que requieren ambulancias complejas, que son verdaderas UCIs con personal de alta complejidad al interior. Incluidos terapistas ventilatorios, médicos, enfermeras, TENS, etc. El equipo humano, ya lo señalábamos, la preparación que hay que realizar con anticipación, y no se les olvide esta comunicación permanente que además incluye realizar un seguimiento post-traslado. Siempre es importante saber qué pasó con el paciente cuando lo trasladamos. Durante los próximos minutos hablaremos algunos aspectos relacionados con la comunicación y los equipos que realizan el traslado. La comunicación es esencial. Recuerden que los errores de comunicación son una de las principales causas de eventos adversos de salud. La comunicación es un proceso absolutamente dinámico, en donde nosotros estamos traspasando la responsabilidad de un paciente. Este es un proceso, la comunicación es un proceso que está muy abierto a errores. Lo bueno que es absolutamente entrelazable, por lo que, aunque tiene susceptibilidad de fallar, porque hay interrupciones, distracciones, cansancio, algunas veces el momento no es el oportuno, esto es entrenable y por lo tanto se puede ir mejorando. Esta transferencia y esta comunicación, también conocida como transferencia comunicativa, debe incluir al menos una transferencia verbal, en donde médico, enfermera, enfermera, TENS a TENS comunican qué es lo que está pasando con el paciente, pero también debe incluir fases escritas y algunos aspectos complementarios que vamos a ver hacia adelante. Existen distintas mnemotecnias que nos permiten recordar y no olvidar las fases de una adecuada transferencia comunicativa. Por ejemplo, esta que señalaba Marcela Lavé en una presentación anterior, que son las 7P y las 6AS, que corresponden a presentar el paciente entre profesionales, establecer las prioridades, si es crítico o no es crítico, establecer los parámetros vitales, establecer los datos de los pacientes, en donde vienen las A, los antecedentes de historia, los antecedentes inmediatos, el diagnóstico, etcétera. Considerar toda la documentación clínica, es decir, los papeles,
considerar los acompañantes, los parientes, los padres, la información que ellos tienen que estar recibiendo y las preguntas que pueden haber en relación a este paciente. Todas estas mnemotecnias hacen acento en presentar un paciente de manera adecuada, en presentar la situación clínica, en entregar la documentación clínica del paciente y en establecer una adecuada información a los padres, en el caso de pacientes pediátricos, o a los familiares si es que no están los padres. A mí me gusta mucho por la simpleza, un acrónimo que es el de las ideas, identificarse, tanto uno como profesional como el paciente, entregar el diagnóstico del paciente, el estado o compromiso por sistemas y cuál es la estabilidad y cuáles son los signos vitales y los síntomas de alarma que tiene el paciente antes y posteriormente durante el traslado. Independiente de la mnemotecnia que ustedes usen, insisto en que un traslado exitoso requiere un sistema de comunicación que tiene que ser anticipatorio, médico a médico, enfermera a enfermera, y tiene que entregarse la información esencial de lo que está ocurriendo. La historia breve, el tratamiento, el estado clínico actual, el antes y el después, y cuáles son los cambios en ese estado clínico. Es esencial que cada unidad, ya sea de urgencia o de cuidado intensivo, tenga protocolos de traslado que además hacen más fáciles las decisiones de cuándo trasladar, cómo trasladar, si trasladar, y así minimiza los riesgos tanto para el paciente como para el equipo de salud. Por otra parte, deben existir bitácoras de traslado en donde quede expresada en forma objetiva la información y lo que está ocurriendo con este paciente para que así sepan qué ha ocurrido durante el traslado y en el momento de entregarlo, el equipo que lo está recibiendo sepa qué es lo que ha ocurrido con este paciente. En cuanto a quiénes pueden trasladar a los pacientes, existen múltiples opciones que tenemos que tomar de acuerdo a nuestras propias realidades. Y estas pueden ser realizadas con personal de los servicios médicos de urgencias locales o del lugar o de la ciudad, por ejemplo el SAMU, personal del servicio médico de urgencia local del propio hospital, más una enfermera o médico del hospital que va a derivar el paciente, equipos de terapia intensiva a cargo de trasladar pacientes de cualquier edad. Eso quiere decir equipos generales, que muchas veces eso es lo que ocurre en nuestro país, son equipos que tienen entrenamiento y trasladan desde recién nacido a adulto, o lo que sería espectacularmente ideal, pero claramente es difícil de tener, equipos especializados, ya sea en traslados de adultos, o en traslados pediátricos, o en traslados neonatales de alta complejidad. ¿Quiénes hacen los traslados en Chile? Ustedes ya lo saben muy bien y lo habíamos referido anteriormente. Cuando es transporte terrestre, el sistema público fundamentalmente hace los traslados a través del SAMU. Sin embargo, también hay traslados que lo hacen, como señalábamos, los propios hospitales con sus propios recursos, con su propio personal, y también hay algunas municipalidades o bomberos que tienen un sistema de respuesta sanitarias municipales montados para trasladar a algunos pacientes de complejidad menor. Y por otra parte, en este traslado terrestre están los sistemas privados, ya sea clínicas u hospitales privados que tienen sistemas de transporte o empresas propiamente tal de transporte, aquí les menciono varias, que realizan el transporte en convenio con varios de nuestras instituciones de salud. Del punto de vista del transporte aéreo que es cada vez más difícil, el sistema público habitualmente lo realiza o lo realizaba con carabineros, con Fuerzas Armadas. Esto cada vez menos frecuente. En la actualidad, mucho del sistema público es realizado a través de la compra del transporte a sistemas privados que corresponden a clínicas u hospitales privados que están asociados a empresas de transporte o empresas de transporte propiamente tal que tienen la capacidad de realizar este transporte aéreo de pacientes. ¿Qué pasa con nosotros cuando uno trata de averiguar algo más? Porque ya les dije que había mucha dificultad en la obtención de información. Esta es una encuesta bien interesante realizada el año 2018 por Marcela Alavés, en donde se solicitó información a 40 unidades de paciente crítico
28 públicas y 12 privadas, tanto de regiones como de la región metropolitana. Contestaron finalmente 30 UCIs respecto a temas que eran de traslado. Y cuando uno les preguntaba a estas unidades quiénes trasladaba a los pacientes, en la mayoría de los casos el SAMU era el principal ente de transporte. En unidades de alta complejidad que recibían pacientes, lo recibían a través del SAMU, pero si estas unidades de alta complejidad que requerían pacientes altamente complejos para trasladar, muchas veces estas unidades preferían empresas privadas cuando el SAMU no estaba disponible, porque desgraciadamente el SAMU no siempre tiene toda la disponibilidad para realizar trabajo. Cuando me refiero a disponibilidad, es la disponibilidad técnica, número de personas, ambulancias, etc. ¿Quiénes realizaban el traslado, se acuerdo de esta encuesta? Como ustedes se podrán imaginar, enfermeras, la mayor parte de ellos. También kinesiólogos, médicos no pediatras, algunos pediatras también, y en un porcentaje muy, muy inferior de los casos, médicos especialistas en cuidados intensivos pediátricos. ¿Por qué se trasladan los pacientes? Esto depende mucho de cada unidad, pero en general, como ustedes se podrán imaginar, por patologías que requieren resoluciones específicas, tanto por el tipo de patología, como por ejemplo cardiopatías congénitas, como por pacientes más graves que requieren resolución en lugares más complejos, falla respiratoria grave o tecnología no disponible en su propio centro. Por ejemplo, el ECMO, video electroencefalograma continuo, disponibilidad de óxido nítrico inhalado, pacientes neurocríticos, etc. Cuando el transporte lo va a realizar un equipo local, es decir, un equipo propio del hospital o del lugar en donde estaba el paciente, es importante considerar las aptitudes de este equipo. No cualquier persona puede trasladar cualquier paciente. Necesitamos saber si este equipo que va a realizar el transporte tiene aptitudes necesarias para transportar, ya sea un adulto, un paciente pediátrico, neonatal, si tienen capacidad de manejar eventos graves durante el traslado, extubaciones o intubaciones, inestabilidad hemodinámica, paro cardiorrespiratorio. ¿Cuánto tiempo se va a demorar para llegar al paciente este equipo? Porque no siempre los equipos están en el hospital. No siempre el equipo que uno arma está en el propio hospital. Algunas veces hay que esperar que estas personas lleguen de sus lugares donde estaban en otros trabajos o de sus domicilios, si es que no estaban de turno. Por otra parte, existen equipos técnicos mínimos para el traslado de pacientes, en donde al menos los sistemas de transporte más complejos debieran contar con camillas o incubadoras adecuadas para estos pacientes pediátricos, debieran al menos contar con oxígeno, aspiración y una red eléctrica. Y cuando hablo con oxígeno, aspiración y red eléctrica, hablo que tienen que tener suficiente oxígeno para un traslado de acuerdo a las condiciones del paciente. Si el traslado va con una bigotera, no es lo mismo que un paciente que se esté trasladando en ventilación mecánica desde el punto de vista del oxígeno y de la cantidad y del tiempo que pueda ser requerido. Equipos de monitorización continua, electrocardiográfico, saturación continua. Muchos pacientes pueden requerir presiones arteriales invasivas, así que al menos uno debiera contar con monitores que debieran tener al menos un canal de presión invasiva, idealmente 2. Hay algunos idealmente que debieran trasladarse con equipos que tengan capnografía cuantitativa. Todo esto es dependiendo de la complejidad del paciente y por supuesto de los recursos que vayamos a tener. Obviamente bombas de infusión, equipos de defibrilación o con marcapaso externo, ventiladores de transporte. Nuevamente, la cantidad de equipo necesario va a ser dependiente de la complejidad del traslado que ustedes vayan a realizar. De la misma manera, y es obvio que no tenemos tiempo para referirnos en esta presentación a todo esto, porque si ustedes se fijan, cada una de estas partes que hemos ido viendo podría ser una gran presentación. Existen medicamentos y soluciones básicas que debieran contar los sistemas de transporte, que incluyen medicamentos utilizados en reanimación, en secuencias de intubación rápida, inótropos, volumen para pasar el paciente, ya sea cristaloides, coloides, etc. Y todo esto, por supuesto, que va a ir muy relacionado con la complejidad del paciente que se está transportando. Durante los próximos minutos hablaremos algunos aspectos relacionados con los medios de transporte.
El criterio para elegir el medio de transporte va a depender de varios factores, como por ejemplo del tiempo de transporte óptimo dada la naturaleza o gravedad de la enfermedad del paciente, el personal capacitado disponible, la región geográfica. No es lo mismo trasladar un paciente desde Coyhaique que trasladarlo desde Rancagua. El clima y tráfico. Muchos traslados se han tenido que parar, traslados aéreos, porque hubo un terremoto, porque hizo erupción un volcán, etcétera. Y el costo, por supuesto que no todos los transportes tienen el mismo costo. Existen una serie de preguntas que pueden ayudar a decidir cuál es el sistema óptimo, como por ejemplo cuál es la condición del paciente que requiere el traslado y que si esta condición requiere que se minimice el tiempo de traslado, o si la condición del paciente requiere un tratamiento y evaluación urgente, o si la localización del paciente es en un lugar que es inaccesible, por ejemplo, por medio terrestre, o si la condición climática puede afectar el traslado del paciente, o si este paciente requiere para su traslado un equipo altamente entrenado con un equipamiento adecuado. Por ejemplo, los pacientes que se han ido a buscar para colocarlos en ECMO en el lugar. Estos pacientes, el equipo de ECMO tiene que ir para allá, tiene que colocar al paciente en ECMO allá y después se tiene que devolver con el paciente. O si la condición del paciente permite utilizar un equipo de transporte local que puede tener eventualmente menos experiencia y menos recursos. Todo esto va a ayudarles a decidir cuál es el sistema de transporte más adecuado. Como ustedes saben, la forma más frecuente de transporte es el transporte terrestre a través de ambulancias. Las ambulancias pueden transportar gran cantidad de equipo, permiten buena capacidad de monitorización e incluso permiten en algunas oportunidades parar para poder realizar procedimientos. En general están disponibles universalmente, requieren solo 2 traslados. Del hospital lo suben a una camilla ambulancia y después lo bajan y llega al hospital. Y además, en general, permite una respuesta rápida en la mayor parte de los escenarios. Estas ambulancias pueden contar con distintas complejidades, desde ambulancias básicas hasta, como señalábamos, verdaderas unidades de paciente crítico. Pese a tener muchas ventajas, las ambulancias tienen desventajas, porque requieren mayores tiempos para distancias largas, tienen movilidad limitada, esto está limitada por el tipo de camino, por el clima, por el tráfico. Atravesar Santiago no ahora en pandemia, sino que en hora pico durante el mes de invierno es terrible. Y además, no todas las ambulancias cuentan con lo necesario. Algunas ambulancias son solamente sistemas de transporte extremadamente básicos. El transporte aéreo es el menos empleado de todos. En términos generales, el transporte aéreo se clasifica en sistemas de transporte aéreo de ala rotatoria y ala fija. Hay un número limitado de equipos, no hay helicópteros, no hay aviones ampliamente disponibles. La monitorización durante el vuelo se puede ver limitada, depende definitivamente de las condiciones climáticas y además requiere bastante tiempo y requiere de un lugar tanto para despegar como para aterrizar. El helicóptero es un medio de transporte de ala rotatoria que tiene la gran ventaja de ser rápido y poder acceder a lugares difíciles. Por ejemplo, aquí aterrizó en una cancha, en una multicancha. Sin embargo, tiene desventajas, porque aunque aterrizó en una multicancha, igual necesita un lugar para aterrizar y que no es cualquier lugar. Es más de un transporte. Tenemos que trasladarlo del hospital a una ambulancia para que esa ambulancia lo lleve al lugar donde está el helicóptero y del lugar donde está el helicóptero a una ambulancia nuevamente y a un hospital. Por ejemplo, eso es lo que ocurre cuando uno traslada a paciente al centro de Santiago, que el único lugar para aterrizar es la posta central. Si va a la posta central, baja directo, pero si no va a la posta central y va a alguna clínica cercana, como por ejemplo la Universidad Católica, al paciente hay que subirlo a una ambulancia y llevarlo al hospital de la Universidad Católica. Tiene una cabina muy reducida que es ruidosa y además no tiene capacidad de presurización. Y por último, los costos son muy, muy altos. Estamos hablando de millones de pesos. El avión constituye un sistema de ala fija que tiene la ventaja de ser muy rápido en distancias largas, puede volar sobre el clima, tiene cabina presurizada, es de mayor tamaño que el helicóptero, por lo tanto, cabe más gente. Tiene la desventaja
que definitivamente necesitan un lugar especial para aterrizar, por lo tanto, todos o la mayoría de estos lugares están lejos de los hospitales. Definitivamente requieren 4 traslados porque sí o sí hay que subirlos a ambulancia para llegar al avión. Requiere de tiempos especiales tanto para preparar el vuelo, preparar el despegue y el aterrizaje, y los costos de mantención son muy altos. En general, cuando uno la ambulancia es el más correcto o eventualmente el helicóptero dependiendo del tipo de paciente y de la gravedad del paciente que queramos transportar. En general, se sugiere que sobre 150 a 300 kilómetros debiera ser un helicóptero sanitario, sobre 300 kilómetros un avión sanitario, y en general más de 1000 kilómetros necesitamos aviones que tengan una autonomía suficiente de vuelo, y muchas veces esos son aviones de aerolíneas. Durante la última parte, los últimos 10 minutos de nuestra presentación, vamos a hablar algunos aspectos del manejo de los pacientes durante el traslado. Antes del traslado, por favor recuerden que el equipo que va a entregar el paciente al equipo que lo viene a buscar debe asegurar la vía aérea, las vías venosas. Si es un paciente con trauma, por favor tiene que asegurarse de que la columna y las fracturas estén estabilizadas. Copiar la historia clínica del paciente, por favor, no sacan nada con quedarse con todos los documentos en el hospital de origen. No les van a servir ahí. ¿Dónde van a servir? Es en el hospital donde el paciente se está trasladando. Por lo tanto, o le hacen un buen y extremado resumen completo o envían copia de la ficha del paciente. Copien las radiografías, los exámenes. Si el paciente ya tiene hemoderivados pasando o va a requerir, por favor, ténganlos preparados para que se puedan ir con el paciente. No se les olvide, por favor, proporcionar el número de teléfono de los laboratorios. Muchas veces llegan pacientes trasladados y uno no tiene idea dónde preguntar resultados de exámenes, dónde preguntar resultados de cultivo. Y no se les olvide preparar el consentimiento informado. Todos los pacientes debieran trasladar con consentimiento informado porque el traslado no es inocuo. Hay pacientes que han fallecido durante el traslado y es importante que los familiares, los padres estén al tanto que estamos tomando un riesgo porque creemos que el beneficio es mayor que el riesgo, pero el traslado no es inocuo. Las funciones del equipo que va a realizar el traslado son variadas, las que se inician recibiendo el paciente en forma anticipada y posteriormente en el lugar del traslado. El equipo que va a trasladar al paciente debe determinar si la estabilidad del paciente permite el traslado. Es decir, el querer trasladar un paciente no significa que necesariamente se vaya a trasladar, porque el equipo que va a realizar el traslado tiene el derecho a decir, este paciente está tan grave que si yo lo traslado se me va a morir y en esa circunstancia yo prefiero no hacerlo. Hay muchas veces que nos hemos topado con ese problema y hay otras veces que se ha tomado la decisión de pese a eso trasladarlo, pero esa es una decisión propia del equipo que va a hacer el traslado y nosotros no podemos obligarlos a hacer un traslado que ellos se sientan no capaces de realizar. Hay que comprobar los datos del paciente, los signos vitales, comprobar la ubicación y funcionamiento de todos los tubos, de todas las vías, de los catéteres, etcétera. Recibir los exámenes efectuados. Deben monitorizar y registrar qué está sucediendo durante todo el traslado del paciente. Deben estabilizar cualquier descompensación, aplicar la pseudoanalgesia necesaria, mantenerse comunicados con la central y con el hospital de destino y finalmente entregar al paciente. Es decir, tienen una función tremenda y agotadora. Por eso es que no cualquiera puede trasladar pacientes. Los equipos que realizan el traslado de pacientes críticos tienen que tener además las habilidades necesarias para realizar en forma oportuna y eficiente manejo de la vía aérea del paciente, estabilizando y manteniéndola, o considerando intubarlo si el paciente no está intubado, considerar el uso de sonda nasogástrica y mantenerlas permeables, preocuparse de la respiración del paciente, mantener oxigenación y ventilación adecuada, ventilar mecánicamente al paciente, por lo tanto, si es necesario, deben conocer cómo manejar un ventilador de transporte. Si tiene el paciente un neumotórax, tienen que saber cómo manejar una trampa pleural. Ojalá que esta haya sido colocada antes, pero si tiene dificultades durante el transporte, tienen que conocer cómo esto funciona. Del punto de vista de la circulación,
tienen que siempre mantener a un paciente hemodinámicamente estable, con perfusiones adecuadas, idealmente siempre con 2 vías periféricas. En absoluto, nunca se les vaya a ocurrir pensar en colocar un catéter central durante el traslado. Si lo pensaron, por favor que lo hagan antes de partir el paciente, si es que el paciente lo requiera. Restaurar el volumen intravascular si es necesario, ya sea con cristaloides, coloides, si es un paciente de trauma, no se olviden de la sangre total, y monitorización continua durante el transporte. Y finalmente, este equipo que realiza el transporte debe estar atento a la de discapacidad, es decir, cómo está el estado de conciencia, evaluemos la parte neurológica, consideremos la estabilización de las fracturas de la columna cervical. No se olvide que cuando estamos hablando de estabilización de vía aérea tenemos que constantemente estar atentos a que la vía aérea está permeable. La intubación debiera realizarse antes, las radiografías. Es importante que el equipo que traslada conozca las radiografías previas del paciente para saber cómo estaba la posición del tubo, si había o no había neumotórax, etc. Y muchos de estos pacientes se debe considerar el uso de sedación y relajantes musculares si el paciente es difícil de ventilar, o el paciente está desacoplado, o el paciente está peleando contra el ventilador de transporte. La estabilización respiratoria incluye además un examen físico constante, estar atento a la saturación de oxígeno que debe ser adecuada a la patología y gravedad del paciente. Ojalá tengamos la posibilidad de estar viendo CO2 al final de expiración, porque va a ser una manera muy rápida y útil de saber que el tubo endotraqueal está en una adecuada posición. Y hay muchas unidades de traslado complejas que tienen exámenes que se pueden realizar durante el traslado, especialmente si estos traslados son largos, con equipos que van de laboratorio y que van al lado del paciente. Del punto de vista de circulación, estas son mnemotecnia, la clase después va a quedar disponible para ustedes, así que no me voy a concentrar en describirla, pero lo importante es que consideremos que, del punto de vista de circulación, los pacientes debieran al menos tener un par de accesos venosos y uno debiera suministrarle la cantidad de fluidos necesarias, 1, de mantención y 2, para mantener una hemodinamia estable. No se olviden además que en la circulación uno debe tener claro que si son pacientes graves, en shock, debe considerar el uso de aportes de bolo de volumen, debe considerar el uso de drogas vasoactivas durante el traslado y continuamente estar evaluando frecuencia cardíaca, perfusión de órganos, diuresis, etc. Y no se olvide que muchos de estos pacientes van a requerir drogas vasoactivas. Por lo tanto, si ustedes piensan que el paciente lo va a requerir, es mejor que la droga vasoactiva ya esté preparada y se vaya desde el hospital de origen. No se les olvide que tienen que llevarse todo el historial, especialmente de exámenes de los pacientes. Y si es un paciente politraumatizado o ha requerido productos sanguíneos, lo ideal es que el hospital de origen entregue estos productos sanguíneos que el paciente eventualmente podría requerir en el traslado. Finalmente, recuerden que el equipo que traslada al paciente tiene que estar realizando evaluaciones continuas, evaluaciones respiratorias, cómo está la expansión del tórax, el murmullo pulmonar, si hay cianosis o no, si el paciente está agitado, cómo está la oximetría, cómo está la CO2 expirada, si es que tenemos, cómo está la evaluación cardiovascular, frecuencia, ritmo, la calidad del pulso, el llene capilar, la presión arterial invasiva o no invasiva, y cómo está el estado neurológico, especialmente en pacientes que previamente tenían compromiso neurológico, nivel del sensorio, Glasgow, respuestas pupilares, cómo están los reflejos totendíneos, la fuerza, la sensibilidad si es evaluable, etc. No se les olvide que siempre hay que realizar un examen neurológico breve antes y durante el traslado, que permita identificar especialmente si es un paciente, por ejemplo, con un TEC grave, si el paciente tiene hipertensión endocraniana, establecer las medidas de manejo de esta hipertensión endocraniana. Finalmente, el centro que recibe debiera siempre, que es el centro de mayor complejidad, debiera asesorar al médico que va a solicitar el traslado. ¿Para qué? Para que una vez aceptado el traslado, se asegure que nosotros, como hospital que lo va a recibir, tenemos la capacidad resolutiva para resolver el problema que me están planteando. En segundo lugar, ayudar al médico que va a trasladar al paciente para elegir el transporte idóneo y para elegir al personal más idóneo que va a hacer este transporte. Ayudarlos para sugerirles las terapias específicas aplicables
antes o durante el traslado, si el traslado lo van a hacer ellos mismos. Prepararse para recibir este paciente grave. Y siempre el hospital que va a recibir este paciente grave, no se le olvide que avisa la urgencia, que va a llegar una ambulancia, que muchas veces llega con las sirenas y que quiere entrar rápidamente, y que si la gente del servicio de urgencia no está enterada, va a creer que es un paciente agudo que viene para ellos. En resumen, el transporte siempre debe ser anticipado y no improvisado. Prepararse antes del evento, decidir a quién, por qué, cuándo y dónde, decidir quién lo traslada, el paciente, el traslado, el equipo que va a trasladar el paciente tiene que tener un entrenamiento adecuado y debiera ser un equipamiento afiatado, sea o no sea del área local. Entregar la información adecuada y no se les olvide que el paciente tiene que estar idealmente muy estabilizado antes del traslado o lo más estabilizado posible antes del traslado, pero también esta estabilización debe ser durante el traslado, realizando con frecuencia y reevaluando con frecuencia el ABC y el ABCD para considerar toda la evaluación neurológica. Y al final del traslado, el paciente debe ser entregado de la mejor manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como comisión o grupo asesor de Dijera en el ministerio? Estamos tratando y empezamos a trabajar en los últimos 2 años y especialmente el año pasado, y evidentemente después de octubre, noviembre esto se detuvo y con la pandemia más todavía, en todo lo que es traslado pediátrico de pacientes graves, tratando de establecer el marco jurídico que rodea esto, las guías clínicas que nos puedan responder a un adecuado traslado, establecer cuál es el mejor recurso humano y tratar de trabajar en forma lo más colaborativa con SAMU. Y hemos avanzado bastante, sin embargo, hemos estado detenidos por lo que ha ocurrido durante la pandemia. No está claro cuánto de lo que queremos realizar como comité asesor se va a poder implementar. Sabemos que tenemos que avanzar hacia un entrenamiento de expertos en transporte que sean capaces de multiplicar su entrenamiento y conocimiento. Una vez que logremos construir adecuadas guías, tenemos que trabajar en la implementación de estas guías de transporte. Y estas guías, la implementación va a depender obviamente de los recursos humanos y económicos que tengan. Y si logramos hacer que en algún momento estas guías se transformen en normas vinculantes. La Dijera se ha hecho parte de esta necesidad y al momento actual nos ha apoyado en todo lo que hemos tratado de hacer. Los plazos de implementación no son cortos y desgraciadamente no están definidos. Y al menos por ahora, hasta que se define en un futuro lo contrario, todavía sigue siendo, en mi opinión, labor esencial del SAMU realizar la mayor parte de los transportes de los pacientes, al menos pediátricos. Muchísimas gracias por su tiempo y abro a las preguntas que ustedes quieran realizar. Muchas gracias, doctor Castillo. Hay varias preguntas en el chat. Voy a empezar. Hay una que, bueno, que usted lo mencionó, sin embargo, sería interesante poder repetirla, que tiene que ver con si existe alguna norma sobre el vehículo de traslado por distancia, avión, helicóptero o ambulancia. Yo a eso le agregaría si es que el hecho de no contar, de acuerdo a esta distancia, con el transporte adecuado, pudiera ser una medida de contraindicación absoluta de traslado. Muchas gracias, Pamela. Yo adelante bromaba porque decía, he visto un par de veces a la Pamela, la verdad es que nos vemos harto en el trabajo que hacemos en la comisión y siempre ha estado muy pendiente de todo lo que tratamos de hacer. El año pasado presenté en el Congreso Nacional de Cuidado Intensivo qué es lo que estaba pasando en cuanto a realidad de transporte en Chile, de transporte paciente pediátrico. Y la respuesta concreta es que no hay ninguna norma técnica que establezca distancias y cuál debe ser el medio de transporte más adecuado. Solamente hay sugerencias y hay normas locales. Las que yo les acabo de referir en esta exposición son las sugerencias técnicas emanadas de guías extranjeras. Sin embargo, en nuestra realidad estamos muy dependientes de la capacidad técnica de cada uno de los lugares, las normas locales, los costos y la disponibilidad.
Hay muchos pacientes que yo sé que ustedes después de esto estarían diciendo, pero definitivamente este paciente debiera haberse trasladado en helicóptero. Pero la realidad es que no siempre existen los helicópteros sanitarios, no siempre existe la manera de cubrir esos costos. Y hay pacientes que siendo muy graves se han hecho traslados estupendamente bien hechos por vía terrestre. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice lo siguiente. Considerando la ausencia de médicos pediatras en los SAMU, ¿cuál es su posición respecto de que pacientes críticos sean trasladados con personal con menos competencias técnicas, asumiendo que el traslado debe cumplir con mantener el mismo nivel de asistencia que tenía en el centro emisor? Ya, lo encuentro una espectacular buena pregunta. Nuevamente, eso es lo que estamos tratando, y fueron las últimas diapositivas que les mostré, tratando de resolver con con el grupo asesor, en términos de intentar lograr definir estas guías clínicas que van a tratar de establecer cuál debe ser el mejor personal y junto con eso cuál es el entrenamiento que debiera tener. Mi opinión es que el paciente tiene que tratar de ser trasladado por el mejor equipo que pueda obtenerse. Si el mejor equipo que puede obtenerse para la realidad local es un equipo que tiene menos entrenamiento que el deseado, aunque no es lo ideal, es lo que podemos hacer en ese momento. Por lo tanto, si me llega un equipo, yo no tengo manera de trasladarlo, no tengo equipo personal. Muchas veces hay médicos, y yo lo he visto, médicos que están en formación del equipo emisor, que se suben a la ambulancia junto con el equipo del SAMU y trabajan en equipo. Pero eso no está normado. Muchas veces esto pasa por buena voluntad y de hecho en una administración anterior del SAMU se trató de tener y hubo un funcionamiento durante algún tiempo, un funcionamiento de coordinación entre los equipos locales y el SAMU en donde se trataba de que una persona del equipo del hospital emisor fuera con el equipo del SAMU y lo trasladara. En estos momentos no está funcionando, no tenemos normas claras y yo creo que hay que hacer el mejor esfuerzo con los recursos que tenemos. Mi opinión siempre es que el paciente debiera ser trasladado por el mejor equipo posible. Y ojalá hagamos todos los esfuerzos necesarios. Eso incluye pagar un sistema de transporte privado si es que es necesario para ese paciente. Pero todo eso depende de las realidades locales, de los recursos disponibles y de cada uno de los hospitales en particular. Una última pregunta, doctor, que tiene que ver con el paciente crítico, pediátrico crítico y con full apoyo. ¿Puede ser trasladado, según su opinión, por personal no médico? Yo les conté que yo no tengo conflicto de interés y esta es mi opinión. Si me están diciendo que es un paciente crítico, grave, full apoyo, es decir, yo me estoy imaginando un paciente que está con accesos centrales, que está intubado, que probablemente requiere drogas vasoactivas, definitivamente ese paciente debiera ser trasladado por un equipo de alta complejidad y ese equipo de alta complejidad debiera contar con un médico especialista o con para esto dejarlo muy claro, o con un equipo que esté entrenado en transportar pacientes pediátricos graves. No siempre necesariamente el que hace el transporte debe ser un médico. Lo importante es que tenga el entrenamiento adecuado para realizar transporte de pacientes graves. Yo he conocido enfermeros que trabajan en el SAMU que tienen un altísimo entrenamiento clínico en realizar transporte de pacientes graves y lo hacen perfecto. En otras palabras, médico no es sinónimo de que va a ser un buen transporte necesariamente. Lo ideal es que la persona que va a hacer el transporte tenga un alto entrenamiento en ese tipo de paciente. Gracias, doctor. Yo quisiera, para terminar, y si me lo permite, Pamela, darte la palabra, Pamela Gallardo de la Dijera, para que cierre esta presentación
tan interesante con la mirada un poco más de lo que es lo institucional, ¿cierto?, a nivel ministerial. Pamela. Sí, yo quería darle las gracias al doctor Castillo por su excelente presentación, por supuesto, como siempre. Manifestar un poco nuevamente lo que dijo el doctor, que al interior de la Dijera estamos interesados. Esto nació desde la Comisión de Intensivo Pediátrico, de realizar un trabajo, ya que efectivamente tenemos ahí una brecha que parte por la falta de normativa o de estandarización de cuál es la mejor forma de trasladar a estos niños. Y en ese sentido es donde nace la inquietud desde la Comisión de Intensivo de poder regular esto y definir los mejores estándares para el traslado de los niños críticos de nuestro país. Y en ese sentido iniciamos un trabajo desde la comisión, también con la Comisión de Neonatología y con el SAMU. Así que es un trabajo que hay que acordar y que esperamos tener una definición pronto. Lamentablemente, tal como dijo el doctor, desde octubre quedamos parados con algunos trabajos que estábamos haciendo y bueno, la pandemia consumió toda nuestra energía y recursos, así que esperamos poder definir algo prontamente. Eso, muchas gracias. Lorena, si me permites, Sí, ¿me adelante. permites una última cosa? Por supuesto, ¿Aló? adelante. Gracias. Adelante, doctor. Era respecto y tenía que ver mucho con la última pregunta. Mi deseo más interno, me encantaría que los traslados de pacientes críticos, pediátricos graves, fueran trasladados por un especialista pediátrico en cuidados intensivos. Pero eso es una quimera acá en Chile y en el resto del mundo. ¿Por qué razón? Porque los ultra especialistas, que son en este caso los especialistas en cuidados críticos pediátricos, son escasos. Son escasos en el mundo y más escasos en nuestro país. Son muy pocos los pediatras especialistas en cuidado intensivo. Y cuando yo estoy hablando de pediatras especialistas en cuidado intensivo, son aquellos que tienen un entrenamiento específico en cuidados intensivos, que se dedican todo el tiempo a cuidados intensivos, etc. Por lo tanto, si ya tenemos muy pocos médicos especialistas en cuidados intensivos para nuestras propias unidades, es una quimera aquí y en el mundo que tengamos médicos pediatras intensivistas haciendo traslados de pacientes. Me encantaría, pero no es la realidad ni aquí ni afuera. Por eso es que estamos trabajando en estos sistemas en donde tengamos personal con un alto estándar y alto entrenamiento que pueda realizar estos traslados. Y yo creo que vamos hacia allá. ¿Cuánto nos vamos a demorar? No lo sé, pero en algún momento lo vamos a lograr. Y nuevamente quiero destacar que muchos de los traslados que realiza el SAMU son de pacientes complejos, son de pacientes pediátricos y los realizan con un alto estándar. Yo me saco el sombrero cómo realizan este grupo traslados de pacientes cuando no siempre tienen todos los recursos que quisieran tener. Y los pacientes, gracias a Dios, en su mayoría, llegan en muy buenas condiciones a los lugares a donde han sido trasladados. Siempre van a haber historias y siempre se van a escuchar cosas, pero yo creo que el trabajo global que se realiza es muy bueno. Lo que tenemos que tratar de hacer es ese trabajo bueno, mejorarlo cada vez más y tratarlo de hacerlo lo más óptimo posible por nuestros pacientes, que es nuestra principal dedicación, pero también por el personal que traslada a los pacientes, que toma el riesgo de tomar un paciente y trasladarlo con todo lo que eso implica, porque los traslados no solamente tienen riesgo para el paciente, sino que también para el equipo. Hay accidentes graves que han ocurrido durante el traslado con pérdida no solo del paciente, sino que de todo el equipo de salud que lo traslada. Por eso es que tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera, en las mejores condiciones y tratando de siempre dar nuestro mejor esfuerzo que incluso en algunas ocasiones es incluso heroico. Así que muchas gracias, Lorena. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias también a Pamela, que ha participado en este panel. Y bueno, desear que con fuerza, ¿cierto?, se pueda avanzar en este ámbito tan importante por el derecho de nuestros niños a ser también transportados y estabilizados de manera adecuada, ¿no? Así Claro que que vamos a avanzar, estoy convencido.
Yo también. Así que muchas gracias a todos, Pamela, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que han participado y han estado atentos a estas capacitaciones y en particular esta última. Queremos agradecerles su participación. Y bueno, y será hasta una próxima temporada de campaña invierno, quizás más normal de la que hemos tenido hasta ahora. Muchas gracias y Dios mediante. gracias, doctor. Gracias, Pamela. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a los que estuvieron presentes.